Bueno, buenas tardes. Después de una cantidad de información que hemos tenido de cosas muy diferentes, que creo que es parte de lo que es innovación en general, innovación social en particular, casi siempre el tema, cuando uno habla especialmente con los emprendedores, no solamente sociales, sino emprendedores en general, el gran problema es la plata. ¿De dónde van a salir los recursos? Y nosotros creemos que en lo que hemos trabajado en este proyecto y en muchos otros, parte del problema de la plata es que a veces los emprendedores no están listos para recibir recursos, no son sujetos de crédito o de inversión. Y por el otro lado, mucho de lo que hemos estado haciendo en el tema de innovación social tiende a ser financiado o ha tendido a ser financiado por gobiernos, por fundaciones y por filántropos. Y eso generalmente resulta que no es muy sostenible porque se acaba el proyecto, van a otro proyecto y ya no hay más plata para el que uno quería hacer. Y lo segundo es, y que es muy preocupante para nosotros, y este panel va a ser especialmente interesante por ello, es que ¿cuáles son la sostenibilidad de esos resultados? O sea, vamos a financiar, pero ¿cómo estamos seguros que la financiación va a tener resultados y que esos resultados son sostenibles? Son dos preguntas un poco diferentes y quiero entonces primero presentar un panel extraordinario que tenemos en la tarde, todos muy amigos nuestros, hemos trabajado juntos mucho tiempo, salvo uno que es amigo de hoy, y que le damos la bienvenida primero entonces a Federico Sinisterra de Finance in Motion, un Impact Investing internacional. Keisuke Nakamura no necesita presentación, es nuestro Special Advisor del FOMIN en los Estados Unidos. Fernando Cortés, de la Fundación Bolívar de la Vivienda, presidente de la Fundación, y el subdirector de la Fundación Corona, Daniel Uribe. Yo quisiera empezar con una pregunta para todos, como para enmarcar esto. ¿Cuál es el problema mayor o cuál es la oportunidad mayor que ustedes ven en la financiación de la innovación social, pero en particular para que sea sostenible en el tiempo y que sea basada en resultados, que no estemos financiando siempre proyectos que después no sabemos si van a tener o no resultados? No sé si la pregunta es clara para todos. Si no, me vuelven a preguntar. En el orden que quieran, por favor, tal vez el señor Nakamura de primeras. Bueno, Cristín, yo creo que sí, el problema es creo que sí, muy simple, ¿no? O sea, siempre a ver si pequeñas empresas y medianas también, normales y no necesariamente empresa social, tiene problema siempre de acceso a financiación, de financiamiento. Pero en caso de empresa social, este problema es mucho más serio, ¿eh? Porque si la metodología de préstamo o de crédito, que también creo que sí que en bancos comerciales y bueno, yo no quiero criticar, pero creo que sí que no ha cambiado mucho. Entonces, si obviamente a veces este tipo de emprendimiento creo que no es sujeto de su crédito, lo entiendo. Entonces, es un problema. Ahora, potencial, quiero decir, yo creo que sí, yo veo un gran potencial o sea, de movilizar recursos no tradicionales, por dos razones. Una es que ahora se han crecido una población de clase media, ¿okay?, en todo el mundo, que tiene creo que sí, que algún espacio para contribuir a la sociedad, ¿okay? No siempre busca objetivo financiero, sino objetivo más social, pongamos, o objetivo más, pues yo no diría humano, pero como objetivo social, ¿no? Entonces ahí aparece, y también tiene que ver mucho con tecnología, de movilizar estos recursos, ¿okay? O sea, ahora se puede movilizar recursos a través de Internet, por ejemplo. Y entonces con dos de tecnología y también lo de emerging, como dice emerging middle income, ¿no?
crash, creo que sí hay mucha potencial para movilizar recursos ahí. Gracias, Keisuke. Gracias, Christine. Para de pronto hacer énfasis en alguno de los frentes que Keisuke acaba de mencionar, yo creo que la economía está cambiando. Yo tengo la fortuna de trabajar en este momento para un fondo de impacto que está domiciliado en Europa y justamente lo que busca es traer inversiones a la región. ¿Cómo y quiénes son los inversionistas que ponen dinero para financiar este tipo de proyectos? Ya no son los inversionistas tradicionales y hay una conexión muy directa con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque justamente lo que tenemos en el fondo es una asociación público-privada en el cual tenemos un dinero que es público y que tiene un servicio, digamos, de poder asumir algo de capacidad de pérdida, y encima de ese financiamiento hemos logrado convencer a otros inversionistas que son un inversionista emergente y somos nosotros a través de los depósitos y las cuentas de ahorro que tenemos en la banca. Hay una banca en Europa que ya se está enfocando mucho en compensar un poco el retorno financiero con un retorno responsable, y hemos logrado, en el caso particular de la empresa con la que yo trabajo, el interés de dos bancos, uno en Holanda y uno en Alemania, donde las personas prefieren, digamos, obtener un retorno del cero, que es realmente el que obtenemos todos nosotros en nuestras cuentas de ahorros, pero con un banco que realmente explica un poco qué está haciendo ese dinero. O sea, el dinero mío no está trabajando en lo que es, por ejemplo, nada que sean industrias de las que se conocen como sucias, por ejemplo, el carbón. Entonces, si un banco hace, digamos, esa propuesta, el banco, digamos, se diferencia de los otros bancos, y si todos están dando 0% de rentabilidad, digamos, sobre una cuenta de ahorro, el que de pronto hace una apuesta más osada de poder ver mejor a dónde están invirtiendo sus dineros, va a ser el banco que se va a diferenciar. Y este tipo de bancos luego lo que hacen es invertir sus fondos en proyectos que tienen una diferenciación. En el caso nuestro es temas de biodiversidad, que es algo muy difícil de financiar. Sin embargo, sus depositantes están dispuestos hasta a tener una tasa de interés negativa con tal de que sus fondos vayan a fomentar la biodiversidad en el mundo entero, o la disminución, por ejemplo, del uso, digamos, o la reducción en la emisión de gas carbono de la operación de una economía. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, el mundo está cambiando, y el mensaje que quisiera dejar en esta, digamos, intervención inicial es que nosotros tenemos la responsabilidad de lograr que nuestras instituciones y nuestros gobiernos sean más responsables y tengan mayor visibilidad de dónde están enfocando los recursos que están manejando de nosotros, de los impuestos y de nuestros ahorros. Gracias, Federico. Me toca a mí hablar por el lado del banco. A ver, sí. Porque, bueno, buenas tardes a todos. Y el sistema, digamos, uno de los principales problemas que tiene el sistema es que no muchos entienden cómo funciona un banco. Y es que los bancos tienen una cosa que se llama la superintendencia financiera encima. Y todos nosotros metemos nuestra plática en el banco, nos pagan, o uno hace una consignación el lunes y supongamos uno consigna 100.000 pesos, y uno el viernes espera que esos 100.000 pesos estén ahí. No un mensajito que diga, qué pena, hicimos una inversión de impacto y solo te quedan 70. Porque entonces ahí sí todos levantaríamos la mano y diríamos, esto es un desastre, el sistema financiero nos va a quebrar a todos. Entonces el rol del banco es muy importante. El rol del banco es un rol en donde nos presta el servicio, que haya pagos, haya transacciones, haya dinero disponible en muchas partes, pero también tiene esa responsabilidad de cuidar los ahorros de todos nosotros. Entonces, claro, a nosotros todos decimos, incluyendo nosotros decimos, el banco solo le presta el paraguas a uno cuando no está lloviendo. Y eso, pues, tiene cierto también de ancho como de largo, porque pues qué rico que sería que uno tuviera el banco irresponsable que le prestara lo que se le dé la gana, que se le dé la gana, porque pues la plata del banco no es del banco, es de las captaciones, de las cuentas de ahorros que bien decía Federico. Pero también hay temas de innovación en donde los bancos tienen que ir procurando también establecer oportunidades para poder financiar este tipo de emprendimientos. Nosotros tenemos un programa en la fundación que se llama Emprende País, y uno de los grandes, digamos que conocimientos que hicimos al principio, nosotros teníamos un programa para emprendedores sociales y un programa para emprendedores convencionales.
el emprendedor convencional es un mercenario de raíz, y eso es parte del emprendedurismo o el emprendimiento que la persona considera. El emprendedor social es un ser humano más avanzado, es una persona mucho mejor, considera que las cosas, el mundo debería cambiar por principio porque tengamos un mundo mejor, pero el tema económico no lo desvela. Al emprendedor convencional lo desvela el tema económico, más que los otros dos. Y nosotros hicimos varios intentos de ver cómo le metíamos el chipcito del emprendedor convencional, el mercantilismo, digamos que radical, a ese emprendedor social, y no pudimos. Entonces cambiamos el cuento, y lo que hicimos ahora, o lo que hacemos ahora, es al emprendedor convencional lo inoculamos con el chip social. Le decimos, oiga, ya que usted está en estas, ¿por qué no tiene en cuenta todo el tema del factor social y el factor ambiental? Y ha dado unos resultados extraordinarios. Hoy en día, pues, muchas de las inversiones, yo aquí también tengo el honor de representar al Fondo Inversor, que es uno de los fondos de inversión social, el único fondo de inversión social colombiano vigilado por la Superintendencia Financiera, y 3 de esas inversiones son de los que han pasado por el programa Nuestro Emprendimiento, y lo que uno ve es que eso pues viene funcionando bien. Entonces, volviendo al tema de la financiación, los bancos están empezando a ver cómo pueden ayudar, cómo se pueden crear mecanismos para financiar ayudas, digamos, de USAID, de entes multilaterales, para poder tener las garantías, porque es que un banco no puede prestar sin garantías porque la Superintendencia Financiera no lo permite, no es porque no quiera, no lo permite. Entonces, si uno dice, no, yo le presto porque usted es un bacán, listo, esa plata ya la perdió y el banco la pierde. Entonces, todos esos mecanismos están empezando a salir, están empezando a llegar fondos de todas partes, pero tenemos un pequeñísimo problema en este momento en el ecosistema de emprendimiento, digamos, del emprendimiento sostenible, y es que todavía no tenemos unos resultados muy concretos. Hay negocios, están andando, están funcionando, y por ejemplo el fondo inversor, el año pasado nos ganamos el premio a uno de los mejores 50 fondos a nivel mundial. ¿Y eso qué quiere decir? Pues nada, porque cuando uno dice, venga, présteme plata para el fondo, me dicen, ¿y cómo le fue el primer fondo? No, ahí vamos, tenemos las mejores notas, somos super pilos, todos los árboles están creciendo, todo ese cuento, pero eso no genera retorno. Y si no genera retorno, pues el inversionista dice, para mí es un poco más complejo meter la plata. Entonces estamos en un momento que es poco paradójico, porque hay muchas cosas que están funcionando, mucha gente que quiere hacer cosas, pero todavía los resultados no los hemos podido concretar. Yo creo que en los próximos 1, 2 o 3 años vamos a empezar a ver este tema resuelto, vamos a empezar a ver casos de éxito, y yo creo que esto, a tu pregunta, va a comenzar a dar ese como el turning point del tema, va a empezar a ser en los próximos 2 años. Pues Daniel les contará ahorita nuestros bonos de impacto social, pero ya están empezando muchos temas de estos a florecer, y es cuestión de paciencia. Pero mientras tanto, pues, calma con los banqueros. Muy bien, gracias, Per. Desde otro punto de vista, yo creo que el capital filantrópico, o sea, las fundaciones, representando a la Fundación Corona, hablando en algún nombre de ellas, también dan un capital para ayudar a crear nuevos mercados, ayudar, digamos, a construir lo que son esos emprendimientos y proyectos de innovación social en esa etapa inicial. Pero digamos en particular en un sector que nosotros trabajamos, que es el tema de Civic Tech, vemos que está bien para iniciar, pero tiene que haber un modelo de negocio mucho más sostenible. Entonces, digamos, recientemente, el año pasado, Media hizo un estudio que se llamaba Scaling Civic Tech, donde mencionaban qué modelos de negocio en el mundo están funcionando y cómo están comenzando a generar ingresos, estas innovaciones cívicas con tecnología, para que la puedan replicar. Lo interesante es que todos estos innovadores sociales, como están tan interesados en apoyar, en co-construir, que mencionamos ahora, están dispuestos a compartir los modelos de negocio. Entonces yo creo que un tema importante para la financiación no es solamente desde la innovación social ver la perspectiva de inversión, de builders a través de capital filantrópico, sino comenzar a buscar mercado que les compre. ¿Dónde están los buyers? ¿Quién es el gobierno? ¿Son empresas? ¿Son las mismas fundaciones? Y es ahí donde yo creo que en la innovación social muchas veces no ven el modelo de negocio como prioridad desde el inicio.
Y yo creo que para la financiación que sea sostenible tiene que haber un modelo de negocio que se comparta, que se abra y que se vea cuáles son los que están siendo realmente disruptivos para ser sostenibles. Lo que entiendo entonces es que primero, por una parte hay unos, digamos, unos inversionistas o unos financiadores emergentes, digamos, que no son los tradicionales, que podríamos estar tocando también esas puertas y viendo cómo se puede lograr eso. Por el otro lado, lo de Fernando yo creo que es absolutamente claro, y en estas discusiones a mí me encanta tener siempre al banquero aquí sentado, porque no es, o sea, siempre los bancos son los malos del paseo. ¿Cómo no se dan cuenta de estas cosas tan maravillosas que estamos haciendo? Es que no entienden. No, pero lo que dice Fernando es que el banco está supervisado y no puede hacer cualquier cosa que quiera, y además los que tenemos nuestros ahorritos allá, también no queremos pues que los despilfarren, porque algunos no tenemos esa capacidad, ¿no? Y lo que dice por el otro lado también Daniel es que hay que buscar no solamente cómo entramos, sino cómo se escala, ¿no? Lo chiquito lo hemos aprendido a hacer yo creo que bastante bien, es cómo hacerlo en grande y cómo lo escalamos, que es parte del problema. Entonces sigo con algunas preguntas y me devuelvo a Fernando. Fer, en Colombia Fernando es el líder en el tema de Impact Investing y un grupo que nos han invitado de la OECD, que se llama el Steering Committee on Impact Investing, algo así, el Steering Committee de Sir Ronald Cohen, que es el genio en el tema, en Londres. Eso, Fernando, ¿cómo va? ¿Qué es Impact Investing? ¿Cómo es diferente de financiar la innovación social desde un banco, desde otras partes? ¿Qué es inversión de impacto diferente de inversión social? Bueno, yo diría que, pues digamos que todos los días se inventan nombres nuevos para las mismas cosas, pero la inversión de impacto, a la hora de la verdad, es ver cómo financiamos, cómo ayudamos a resolver a través de la financiación problemas sociales. Y eso pueden ser bonos de impacto social, bonos de desarrollo social, de emprendimiento social, emprendimiento convencional, el simplemente hecho de que el Blackstone Group, que es el fondo más grande a nivel mundial, le dijo a sus inversiones que hace que de ahora en adelante pues tienen que tener en cuenta el tema social y ambiental. Pues eso es un golpe gigantesco a la industria y a la humanidad, básicamente porque están diciendo el más grande de todos, que son más o menos 6 billones de dólares en administración, diciendo o las inversiones nuestras las cuidan en los 3 ámbitos o nosotros no vamos más. Y eso es un mensaje muy importante al mundo de inversión. Entonces, la inversión de impacto es realmente cómo invertimos y resolvemos los problemas sociales que a todos nos competen, de una manera no seguir haciendo, yo diría que no seguir haciendo lo mismo para financiar y que sigan ganando las empresas tradicionales, sino cómo las empresas tradicionales también cambian su mentalidad y empiezan a trabajar con sus cadenas de suministro, con sus clientes, con sus empleados, con sus grupos de interés para poder desarrollar lo que decías de los ODS, porque ya es un tema que nos compete a todos, ya no es un tema de uno u otro. Gracias, Federico. Desde el punto de vista internacional y tu visión desde lo internacional, ¿cómo ves los fondos de impacto en Colombia? Gracias, Cristina. Primero, Fernando, trabajamos con una de las subsidiarias del grupo, no en Colombia, entonces somos amigos. Eso no estaba planeado. Eso no estaba planeado, claramente. Y la verdad es que yo sí creo fielmente que hay potencial de diferenciación entre los diferentes bancos que hacen algo muy similar, y cada vez más se lo van a pedir sus stakeholders, sus depositantes, sus financiadores, y como bien has dicho ya, digamos, la decisión de Blackstone Group responde a una serie de presiones que reciben, digamos, que al final nacen de personas que están preocupadas por cómo su dinero se está gestionando. Entonces yo creo que, digamos, no se trata de buscar buenos y malos, y digamos, para esto era que de pronto traía un poco lo que es la experiencia internacional que traemos nosotros en el fondo, y es justamente hay una gran cantidad de personas que están interesadas en que sus fondos, sin creerse mejor que los otros, sean gestionados de una forma diferente. ¿Y qué están dispuestos ellos a dar? Que la rentabilidad de sus fondos sea menor que la rentabilidad comparativa de los fondos administrados de otra forma. Entonces, en la medida que, digamos, empieza a ver esto, yo creo que podremos empezar a ver diferentes grupos de personas que están haciendo lo mismo, y de pronto algunos pueden ser más eficaces en su, digamos, mercadeo hacia adelante. Yo creo que fielmente en el futuro
las personas y de pronto a través también de las tecnologías de información y de digamos, el flujo de información mucho más dinámico, va a ser cada vez más fácil diferenciar las personas y los grupos y, digamos, los bancos también en cuáles son las áreas que les interesan más y donde, digamos, realmente invierten más de sus recursos. Entonces, parte, digamos, de lo que hacemos al trabajar con la banca comercial, porque al final del día el fondo solo trabaja con banca comercial o con instituciones financieras pues, no reguladas o reguladas, es empezar a trabajar en la visibilidad que tienen estas instituciones de ciertos temas. Y nosotros hemos escogido el tema ambiental, ni siquiera social, y ha tenido un gran impacto porque al final del día se trata de darle visibilidad a una realidad. Y la realidad cada vez más, digamos, por ejemplo, en el tema del clima, es más aparente. Cada vez vemos mayor variabilidad, digamos, en cómo se comporta, digamos, el clima en los diferentes países del mundo. Entonces, trabajar para un banco, tratar de visibilizar qué tipo de inversiones pueden hacer que sus clientes no sean tan, digamos, sujetos a esta variabilidad o que, no sean, que estén mejor adaptados, va a ser una estrategia de mediano a largo plazo que le va a permitir desarrollar una diferencia comparativa en un mercado que al final del día se parece mucho, que es el mercado del dinero. Entonces yo creo que lo que hace mejor otros países es encontrar mejor los canales para poder, respetando cada una de, digamos, las roles que juega cada intermediario en el mercado, ver qué tipo de productos pueden ser más viables para financiar la inversión social. Gracias, Federico. Keisuke, usted ha estado muy recientemente en Japón hablando del tema de innovación social con los japoneses. Además, pues tenemos los 6 o 7 proyectos en toda América Latina. ¿Cuál sería su recomendación, si lo puedo llamar así, o su sugerencia para Colombia en este tema de cómo financiar las cosas de manera que no se queden en piloticos, en los proyectos más chiquitos, en cosas que solamente atañen a una comunidad particular? No porque no diga que a esa comunidad merece arreglarle el problema, pero eso, quedarnos solamente en lo muy pequeño, nos lleva también a un uso no racional también a veces de los recursos. ¿Qué nos puede decir de cómo logramos como sobrepasar, financiar cosas que realmente logren la transformación social que estamos buscando? Bueno, yo creo que sí que lo que un poco planteamos ahí en Japón es el tema de financiación a innovación social o empresa social, es que creo que se están logrando tener instrumentos interesantes o mecanismos interesantes para financiar proyectos o programas de escala pequeña, o sea, como un poco ámbito local, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, y esto también un poco ya movilizar inversionistas, entre comillas, no tradicionales, quiero decir, inversionistas de gente común y corriente, quiero decir. Entonces, que ellos no invierten no necesariamente con objetivo financiero. Que hicimos un estudio hace un año y medio, con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el tema de crowdfunding, pero con enfoque a ver si crowdfunding podría ser una herramienta, un instrumento para financiar este tipo de proyectos o este tipo de empresas. Que poco de nuestro análisis es sí podría ser, pero que el desafío es cómo escalarlo. Porque si se puede hacer fondeo a través de crowdfunding a invertir unas 2 o 3 empresas, pero no más. Entonces, un tema que discutimos es, hay otros instrumentos. Por ejemplo, si se puede escalar más con instrumento de bono de impacto social. Sí que, creo que sí que también está empezando con una escala pequeña. Y ver un poco a ver qué desafíos tenemos si este instrumento podría ser más como escalar, ¿no? Y en caso de Colombia creo que sí estamos haciendo también una escala muy pequeña. Bueno, vamos a ver un poco.
Y que yo creo que sí, que ahí creo que podemos un poco comparar algunos casos, ¿no?, recientes de Colombia y también Japón y también otros países, pero a ver si qué desafío tenemos para escalar esto. Y otro tema que discutimos esto es un poco el tema de inversión de impacto, porque nuestra experiencia, creo que también FOMI hemos trabajado mucho el tema de inversión de impacto. Ahora, siempre mi pregunta es, siempre aparece más o menos mismos inversionistas. O sea, no estamos expandiendo base de inversionistas. Entonces, ¿qué podemos hacer para expandir base? ¿No? Entonces, una posibilidad sería, ahí un poco discutimos en Japón, es poco, no necesariamente, pero yo creo que es una confusión, pero hay una confusión entre impacto de inversión de impacto y también en otro término que se llama ahora, hacen muchas empresas, o sobre todo inversionistas institucionales, el que hacen es ESG, ¿no? Que ESG no tiene mucho que ver con el impact investing, la verdad. ESG es Environmental Social Governance. ¿Okay? Que ellos movilizan recursos, muchos recursos. Pero, por ejemplo, un inversionista institucional japonés compró bono del BID y clasificó como ESG Investment, ¿no? Pero yo creo que no tiene nada que ver mucho con la innovación social y nada, ¿no? Entonces, bueno, en otras palabras, uno de los temas que también ver esto es cómo podemos ampliar base de inversionistas de impacto, de inversión de impacto. Eso, ¿no? Muchas gracias. Y ahora quiero, casi que gracias a Keisuke, voy a pasar a Daniel. Efectivamente, Colombia es el primer país en desarrollo en tener un bono de impacto social. Estamos todos muy orgullosos de tenerlo. Y quiero preguntarle a Daniel, porque en particular el tema de pago por resultados, pero también el tema que está tocando Keisuke de nuevos inversionistas, creo que se unen dentro del bono de impacto social en Colombia. Entonces, si nos pudieras comentar un poquito. Primero, yo creo que vale la pena. ¿Qué es un bono de impacto social? No sé, no creo que todos lo conozcan. Entonces, lo primero es, no es un bono financiero, comenzamos por ahí, es un contrato de pago por resultados en el cual el gobierno está interesado en pagar por resultados específicos, hace el contrato con inversionistas que están dispuestos a prestar el capital de trabajo y a invertir en proveedores de servicios, bien sean emprendedores o fundaciones, en que resuelvan esa problemática, y una vez se resuelve y se tienen los resultados pactados, que los verifica un tercero independiente, el gobierno paga. En palabras simples, es como una APP de infraestructura, que el gobierno paga cuando ya están las autopistas, acá el gobierno paga cuando ya se tienen resultados. En un ejemplo, digamos que es el primer bono en Colombia, el gobierno, que está presente acá desde Prosperidad Social, en conjunto con el BID-FOMIN, con recursos de cooperación de Suiza, quieren pagar por personas vulnerables empleadas, por 514 personas, que es la parte de la escala que se ve pequeño, y dicen hagamos un convenio o el contrato de pago por resultados con 3 fundaciones, la Fundación Bolívar da Vivienda, la Fundación Mario Santo Domingo y Fundación Corona. Nosotros ponemos el capital y buscamos en el mercado quiénes eran los mejores en emplear a población vulnerable, que tuvieran evidencia, que tuvieran algo de datos, porque desafortunadamente no hay muchos datos, y logramos identificar 4 operadores, 3 fundaciones y un emprendimiento. Esta Fundación Carvajal, Volver a la Gente, Colombia Incluyente y un emprendimiento que es Cuepa, y son ellos quienes, al igual que muchos de los que están acá, saben resolver esa problemática social y tienen la capacidad de innovar, adaptarse, dar una respuesta personalizada a la población vulnerable. Y una vez se va generando los resultados, Deloitte, que es una firma pues totalmente confiable, verifica para que el gobierno diga, ya se cumplió, puedo pagar. Hoy en día estamos cerca del 90% de las personas colocadas y el gobierno ya está pagando por resultados y estamos fomentando. Entonces, digamos, eso es un bono
creo que abre varios mercados, abre 3 mercados. El primero, que es muy importante, es que el gobierno comience a pensar en resultados, en pagar por resultados, no en pagar por actividades. La vicepresidenta del BID contaba que en Estados Unidos, luego de 5 años, 7 años de trabajar en bonos de impacto social, hoy en día ya tienen el 1% del presupuesto social en pago por resultados. Son títulos, digamos, de recursos, es bastante el presupuesto, y que si uno mueve eso hasta Colombia, estaríamos hablando de muchos recursos, solo se paga por resultados, y que innovadores sociales como ustedes podrían estar buscando resolver. El segundo mercado que se fomenta es el de inversionistas. Hoy en día hay 108 bonos en el mundo, los principales inversionistas son fundaciones, pero se está expandiendo el mercado a family offices, a fondos, a empresarios, y por qué no a personas naturales que puedan decir: yo quiero pagar un empleo a una persona vulnerable, y tenga una forma a través de crowdsourcing o blockchain o diferentes mecanismos de cómo poderlo pagar. Y el tercer mercado, que creo que es el más valioso y el que permite la innovación social, son los proveedores de servicios. Normalmente el gobierno siempre contrata a grandes jugadores que tienen la capacidad de financiar su operación y están acostumbrados. Como el foco es en resultados, entran nuevos actores, principalmente innovadores, que solo se enfocan en obtener los mejores resultados. Un foco en efectividad, en transformar un mercado y en generar la sostenibilidad. Entonces está generando 3 mercados al tiempo, digamos, a través de los bonos de impacto social, que es una apuesta. Frente a la escalabilidad, yo sí creo que es un reto, lo mencionaba Kitsuki, y son 108 bonos, se han invertido cerca de $400 millones a nivel global, o sea, promedio ticket, estamos hablando, los bonos son de 3 a 5 millones de dólares. Son difíciles de estructurar, toman tiempo, son retadores. Entonces, la nueva tendencia es que ya no se piense en armar de bono en bono, sino crear fondos de pago por resultados, que son outcome funds. En este momento ya se han estructurado varios fondos, ya se está pensando en un fondo para refugiados, cerca de $1 billón, para que solo por una temática todo un mercado se enfoque a atender esa necesidad. Entonces, yo creo que hay temas que van evolucionando cada vez más, y que se ve cómo pues, se puede innovar y se va generando la escalabilidad. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que hemos oído muchas cosas que creo que nos dan un poco de optimismo, aunque también cautela, ¿no? Todos sabemos que esto es un tema que es muy nuevo. Creo que tenemos que siempre ser muy humildes en decir que estamos aprendiendo, pero también creo que tenemos que decir que, y tal vez les quisiera hacer una última pregunta al panel. Hoy hemos oído sobre la innovación social, pero también hemos oído de 2 personas, Daniel Quintero y Eduardo Salazar, que tal vez no le pongamos el apellido. Y yo quisiera, como tomando las palabras de Fernando, es más fácil, no sé si fácil es la palabra, porque no debe ser muy fácil, no tratar de que los emprendimientos sociales, o sea, que aquellos emprendimientos que solamente están buscando un bien para una solución, ¿no? Para una persona, para una comunidad, se vuelvan empresas, digamos, que realmente tengan un modelo de negocios, etcétera, sino que lo que estás diciendo es que tal vez todos los empresarios deberían estar pensando en cuál es el bien social y cuál es el bien medioambiental que también están haciendo. El fondo inversor, del cual nosotros también somos inversionistas con mucho orgullo además, ha sido, digamos, clasificado en algunos casos como un hermano menor de los VC funds, de los fondos de Venture Capital. Mi pregunta es si no será realmente, Fer, que al final ustedes le van a enseñar a los Venture Capital Funds que todas las inversiones deberían ser sociales y ambientalmente rigurosas. Pues yo creo que para allá va la tendencia. Tanto así como enseñarles es complejo, porque, y yo iba a hacer una pregunta al público, y es: si tuvieran $1.000 millones, ¿en quién lo invertirían de todos los que están aquí? Entonces la respuesta probablemente sería: bueno, miremos los modelos de negocio, hagámosle un due diligence a todos, revisemos una cantidad, y empieza ahí de Cristo a padecer, porque empieza uno a mirar, todos son buenas ideas, todos, y entonces y nosotros en Inversor miramos más de 200 inversiones para hacer 5. Y no es que yo diga que las 5 son las mamás de la inversión, no. Son 5 en que las 5, como decimos allá, todas han pasado por la unidad de cuidados intensivos. Entonces nosotros tenemos en Inversor una UCI,
que son 2 genios o 3 genios que van y se meten dentro de la empresa y le ayudan a salir adelante. Porque uno de los principales factores, y seguramente Federico también lo ha visto y tú también lo has visto en todas partes del mundo, es cuando uno habla de emprendimiento y estos tickets que son tan pequeños, uno está hablando de unas empresas que lo único que realmente tienen es un emprendedor, un buen emprendedor, pero la capacidad de gestión, la capacidad de gobierno, la capacidad de conformar un equipo, todas esas capacidades son bastante limitadas. Y bueno, tranquilos que ese no es solamente el problema del emprendimiento, es el problema de todo el país. No tenemos capacidad de gestión municipal, no tenemos capacidad de gestión fiscal, no tenemos capacidad de gestión de justicia, no tenemos capacidad de gestión médica, así es el país. Entonces Colombia es un país que lo que más le falta es capacidad de gestión. Y ahí es donde uno también ve que todos estos bonos de impacto y todas estas cosas que estamos empezando a crear, el gran obstáculo que es la escalabilidad es cómo uno logra que se gestione. Y cuando nosotros como fundaciones empieza uno a hablar carreta y decir, no, es que lo que vamos a hacer es incidencia en política pública, ¿no? Y la incidencia en política pública es romántico, porque en este país más leyes no le cabe una ley más a este país, en serio. Y cuando uno hace más leyes, y el otro día tuve la oportunidad de conocer a uno de los directores del paro cívico en Buenaventura, y decía, nosotros hicimos una nueva ley allá en el Congreso, ¿y aquí de qué sirve? Allá en Buenaventura. Y eso es lo que pasa en los municipios. En Estados Unidos hay una ley en la Corte Suprema o en el Congreso hay una ley, y en todos los counties de Estados Unidos entra a regir a partir de la fecha, y todos son capacitados y todo funciona. Aquí todas las leyes, sale la ley de primera infancia, de primera infancia y medio, primera infancia y 3/4, 3 leyes de primera infancia, y vaya uno a un municipio a ver si está funcionando. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo hago yo para activar el sistema de protección de los niños? Ni idea. Pero está en la ley, ¿lo puede meter a la cárcel? Sí. Y entonces, parte del problema de la gestión nuestra es esa. Para poder escalar estos fondos se necesita una capacidad de gestión por parte no solamente del emprendedor, sino de los que revisan los fondos para poder decir, hay que meterle más acá, hay que fortalecer, y eso pues es la tarea que hay que hacer. Ahora, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ya, entonces ya sembramos el árbol, entonces pues en 20 años vamos a ver, yo creo que cosas buenas. Me parece muy bien. Daniel, digamos, como tema final del panel, ¿qué quisieras decir tú de cómo es el futuro de la financiación de la innovación social en Colombia? No, yo creo que va a ir cambiando en términos de vehículos híbridos. O sea, yo creo que el emprendimiento en Colombia, existen apuestas de fondos, existen apuestas de generar ingresos propios, existen apuestas de crowdfunding, siempre depende algo de las fundaciones y la cooperación en apoyar. Pues yo creo que realmente tenemos que encontrar vehículos diferentes en los cuales se pueda apostarle sobre todo a la experimentación. Yo creo que tenemos que crear un nuevo vehículo en el cual varios recursos se unan para experimentar. Y eso es lo que está haciendo falta en este momento. Cómo el innovador social sí puede experimentar, porque le dicen, yo le pongo esto, pero entonces si queremos que en 20 años realmente veamos algo, yo creo que tenemos que buscar nuevos vehículos de experimentación que en 3 años podamos ver algo, porque en 20 años ya no va a servir. Muy bien. Federico. Cristín, yo creo que hay una labor, hay un jugador que no hemos mencionado y es las incubadoras. Y creo que justamente hacen lo que estaban comentando mis colegas en el panel, y es ponerle un poco más de digamos, estabilidad a una idea, porque claramente las ideas son lo que, digamos, dan nacimiento a los cambios, pero tienen que regirse por una serie de variables que, digamos, si hay liquidez para, digamos, llevar a cabo dicha idea y llevarla al mercado. Entonces, yo creo que las incubadoras juegan un papel importante en poder, digamos, utilizar las nuevas metodologías y, digamos, las nuevas
tecnologías de información que permiten un trabajo más colaborativo para, digamos, en esta primera etapa. Si miramos los números, la mayoría, digamos, hay unas estadísticas que dicen que una gran cantidad de las empresas fallan en el primero o segundo año. Entonces, si trabajamos digamos, en tener básicamente una UCI que le pueda dar, digamos, este acompañamiento y que no sea, digamos, uno a uno solo para mis clientes, sino que tenga, digamos, un servicio más general para, digamos, el ecosistema de los emprendedores, yo creo que va a ser importante. Y para los emprendedores, no perder nunca de vista los mismos, digamos, las métricas tradicionales de hacer negocios, en las cuales, digamos, hay que ser muy cuidadoso con digamos, gastar lo que es justo y necesario, y en siempre estar mirando cuáles van a ser las salidas a mercado y cómo, digamos, la idea va, digamos, ser sostenible en el tiempo por sí misma. Creo que es muy importante para asegurar que vamos a poder tener, digamos, un ecosistema de emprendimiento que pueda realmente resolver los problemas que tenemos como sociedad y como país, cada uno, con las diferentes, digamos, tensiones que tiene cada país y cada grupo social. Bueno, yo creo que sí, poco pensando en Colombia, yo pondría un poco título como puso esta mañana Tim, de Silicon Valley, de innovación social en la región, pero no solo en la región, del mundo. ¿Okay? Entonces, Colombia, creo que en todo de comportamiento de banca comercial aquí, de espíritu que tiene, y también algunos instrumentos nuevos que están experimentando aquí, creo que Colombia 2028 también podría ser un centro financiero para innovación social del mundo. Podemos no sé cuánto tiempo tenemos para dos preguntas, dos preguntitas de la audiencia. Atrás. Preguntas fáciles, por favor. Hola, Nicolás Martín, de la Corporación Somos Más. En términos de financiación del ecosistema en general, digamos, por ejemplo, en Europa está Social Innovation Exchange, Social Innovation Community, digamos, el sector público invierte muchísimo más en temas de ecosistema, para que haya aprendizaje conjunto, para que haya decisión conjunta, para que entonces unos puedan apoyarse en los otros. ¿Cómo hacer aquí, cómo emular este tipo de dinámicas donde no está un apoyo tan fuerte del sector público? Bolívar da Vivienda, por ejemplo, ha experimentado bastante en apoyar redes de organizaciones sociales y obviamente eso es uno es una garrotera, es muy difícil, y es difícil tener esfuerzos sostenidos en que hayan redes para la innovación social. En términos de financiación, ¿qué ideas han tenido al respecto? Como diría el presidente Uribe, próxima pregunta. No, yo creo que pues parte del caso, digamos, nuestro, pues los ecosistemas es lo que empieza a construir lo que hoy está acá, y es que todos estamos invirtiendo en diferentes centros. Por ejemplo, está Bogotá, Connect Bogotá, también, que está en toda la parte académica, que también están queriendo aprender de cómo hacer temas de innovación, no solamente social, sino también de todo tipo. Y yo creo que esto está pasando en los diferentes regiones del país. Tenemos en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, en Medellín. Entonces yo creo que pues esto también es de paciencia, porque apenas, lo que les decía hace un rato, apenas tengamos unos resultados, va a empezar a crecer, digamos, con mayor ímpetu. Las elecciones del próximo presidente van a ser fundamentales, porque tenemos unos que no creen en el emprendimiento y otros que sí. Entonces, pues, si sale el que no cree en emprendimiento, pues va a ser difícil mantener la dinámica. Pero de resto, yo creo que es seguir trabajando en esto. El gobierno, un gobierno consciente de la importancia de generar el emprendimiento para fortalecer el desarrollo, no solamente fiscal, sino el desarrollo social y económico del país, pues también va a tener
un rol importante con Bancoldex, con los fondos de capital. Yo no sé qué Federico de golpe tuvo o Dani, si saben algo de los ecosistemas. Yo creo que primero, antes de entrar a hablar de ecosistemas, es importante que cada uno de ustedes entienda en qué dimensión está operando. Y una primera aproximación puede ser tratar de mirar esa dimensión en otros países. Por ejemplo, digamos ahora en Europa con el tema, digamos, de los refugiados viniendo, digamos, de los conflictos en el Medio Oriente, se ha trabajado muchísimo en tratar de darle servicios financieros a esos refugiados. Entonces, si de pronto hay alguien aquí que está buscando un emprendimiento que pueda solucionar una necesidad similar, es un poco hacer la tarea de mirar qué están haciendo en otros lugares y tratar de buscar similitud y tratar también de mirar qué tipo de inversionistas digamos, fueron los que terminaron financiando ese tipo de ideas que digamos, ya salieron adelante. Y muchas veces, si se encuentra el mismo tipo de inversionistas en diferentes escalas, yo creo que se podría encontrar también acá en Colombia y en la región, tratar de buscar los mismos grupos de inversionistas que existen en todo el mundo o los mismos internacionales que puedan estar interesados en digamos, un tema en particular, pero una de las digamos, reflexiones que yo les haría es tratar de ver quién más en otras latitudes ha tratado de resolver un problema similar y ver cómo lo lograron y cómo lo escalaron, que es un poco la pregunta que más nos hemos hecho acá es en el escalamiento, y tratar de mirar qué paralelos pueden hacer entre, digamos, el estadio en el que está el emprendimiento de cada uno de ustedes y cómo poder, digamos, conectarse con ese grupo de inversionistas que puede, digamos, en una medida ofrecer una serie de valores, por un lado, digamos, financieros, en el que, digamos, pueda, digamos, asumir un poco más de riesgo, pero por otro lado, realmente tratar de que los inversionistas que financien las ideas traigan valor, no solo dinero. Ese puede ser de pronto una última idea. ¿Alguien más quiere responder o tomamos otra pregunta? Está difícil. Gracias. Mi nombre es Javier Pardo, soy emprendedor de tecnología, pues tengo una startup y tengo una pregunta con respecto a algo que mencionaba Fernando, y era que me contaba, o sea, me causó mucha atención que lograron tener mejor éxito convirtiendo al emprendedor a llevarlo al tema social, que el social hacia el emprendedor, digámoslo, pues, sí señor, exacto. Entonces, quisiera, pues, he visto que en varias partes hoy en las conversaciones han mencionado mucho el tema con el cual estoy completamente de acuerdo, es que los emprendimientos deben ser sostenibles ellos mismos, generar ganancias y pues eventualmente despegar por ellos mismos. Quisiera conocer de pronto algún ejemplo de los que mencionaba que fueron casos de éxito, de cómo esos emprendimientos que llegaron originalmente buscando ser más empresariales, lograron convertirse en un factor social y ser un ejemplo para la fundación. Ok. Bueno, pongo un ejemplo que puede ser, hay una empresa que se llama pues Viveagro que produce, pues me imagino que a ti todos conocen Subway, el corral, la lechuga y todo eso que viene ya cortada, ellos hacen eso, ellos cortan la lechuga y la llevan. Y obviamente, pues cuando uno le dice, oiga, ¿y usted por qué no revisa su cadena de suministro y por qué no de golpe no tiene que usar, de golpe puede utilizar campesinos de la región o campesinos que le podamos comprar mejor? Y el mismo emprendedor dice, oiga, qué buena idea, además puedo vender más caro. Sí, uno le dice, no, pues esa no es la idea, pero tienen el chip de decir, claro, y ya hoy tiene montado una red, entonces les presta plata, los desarrolla, les compra la cebolla y genera una idea que pues es valiosa porque genera un tema de sostenibilidad de su cadena de suministro, un agradecimiento pues infinito al tema y funciona muy bien. En Inversor tenemos otro ejemplo que se llama Fruandes, que es una compañía que deshidrata frutas y también hacen un trabajo en donde ellos llegaron como un tema mucho más de compremos porque sí, pero no desarrollemos a los campesinos. Y cuando uno solamente les da la idea que adicionalmente tienen ellos de que sea orgánico, porque es un tema orgánico, pues ahí mismo el emprendedor ve esas oportunidades en donde puede llevar a cabo, sin cambiar su modelo de negocio, simplemente mejorar el impacto social o el ambiental. Entonces es un tema de
de cambiar el chip. Pero te pongo el caso contrario, que es el caso de donde que uno decía, bueno, Dios mío, ¿qué pasa? Este es un señor que se llama Tierra Viva, no sé si alguien lo conoce, un señor de verdad, un ser humano extraordinario, mucho mejor ser humano que todos nosotros, y él producía ladrillos que no se cosían, de esos ladrillos que son como comprimidos, y entonces él los metía entre un tanque de agua y duraba el ladrillo 6 semanas y no le pasaba nada y lo podía usar, entonces era la prueba de que el ladrillo era igual de bueno a un ladrillo convencional cocido. Y hizo, haz de cuenta, 40 casas y unas casas, hacía de todo tipo de casas de estrato 5, 6, 1, 2, 3, de todo. Y uno decía, acá tiene un negocio divino para uno ir a comunidades que sean rurales y que construyen en municipios con la misma tierra que está ahí, construyan las casas. Sí, entonces decía sí, pero es que yo no quiero industrializar esto, porque es que se me vuelve muy grande. Y uno dice, bueno, pero es que va a resolverle el problema a mucha gente. Sí, pero no lo llevaba, el driver de la persona era más en que la gente entendiera su método de construcción, más de que construir. Entonces, pues uno a la quinta vez de hablar con el señor dice, mire, tenemos un piloto, hagamos un piloto en tal municipio que ya la alcaldía quiere destinar los recursos porque se hace co-construcción con la comunidad, con todo, y él decía, no, porque es que ellos no quieren aprender de la metodología, ellos solamente quieren construir. Y uno decía, bueno, ¿y qué importa que solo quieran construir? De hecho, solo quieren una casa, ¿no? Pero entonces era complejo, entonces uno ahí ve esas dos diferencias que uno, haciéndole clic con solamente decirle la idea al emprendedor, el tipo la coge al vuelo y sale y la hace. Al otro hay que convencerlo porque va en contra de su idea, de sus paradigmas, de sus fijaciones, y eso pues nosotros descubrimos que era mucho más complejo. Bueno, creo que ya me están haciendo aquí caras de que es hora de cerrar. Yo solamente quiero decirles primero que aquí hay varias otras personas que son expertas en este tema también. Ana Botero de la CAF, Juan Felipe Rodríguez de DPS y Miguel de Palaquela, español por demás, perdóname, Miguel. Que todos tienen ideas sobre cómo se financian esto, cómo llevamos a resultados, y creo que este es un inicio, digamos, de una conversación que deberíamos encontrar en el espacio que decía Keisuke, de ese espacio que muestra aquí con más actores. Y finalmente creo que en el proyecto de Compartamos con Colombia, uno de los grandes aciertos, y también Miquel lo puede decir, es que ahí tratamos de hacer muchas cosas, muchas. Pero la que tal vez fue la más exitosa y creo que la que tiene la mayor posibilidad de tener sostenibilidad y escalamiento es la aceleradora de negocios sociales, pero realmente es como más de impacto que solamente social. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, creo que todos los colombianos deberíamos oír un poco las palabras del señor Nakamura y decir por qué no, ¿no? Podemos ser el país que sea el referente en el mundo para la financiación de la innovación social. Yo creo que sí, y yo creo que solamente creérnoslo, como lo dijo esta mañana Rafa de la Cruz. Y con una ventaja, perdón, te interrumpo, por favor, que este es el país que tiene todos los problemas. Aquí no nos falta ninguno, entonces pues… tenemos mucho sobre qué trabajar. Muy bien, agradezco entonces al panel, Fernando, Daniel, Federico y el señor Nakamura. Muchas gracias. Perfecto.